Aprendamos economía. La economía del siglo XXI. Propuestas, análisis y temas relacionados en tu propio idioma. Aprende con los expertos. Aprendamos economía. Las finanzas en la universidad del siglo XXI. Buenas tardes, estamos en su programa Aprendamos Economía, aquí como todos los martes hablando de temas interesantes que tienen que ver con la economía familiar, con la economía del Estado y del país y por qué no del mundo. Aquí vamos a tratar dos temas importantísimos. Uno, en primer lugar, vamos a revisar la noticia de la semana acerca de ese endeudamiento que tiene el gobierno federal, que era del 5% y subió al 16%. Vamos a hablar también de superávit, las ganancias de la Comisión Federal de Electricidad, y también vamos a hablar de Pemex, el endeudamiento de Pemex. Pero también vamos a hablar como tema central de la inversión como eje fundamental en la economía. Antes de empezar con el programa de Aprendamos Economía, permítanme presentar a mis amigos y compañeros que son parte de este programa, que me acompañan el día de hoy. Bolívar. Buenas tardes, bienvenidos hoy a este programa. Gildardo. Buenas tardes, estimado público, los que nos vienen escuchando por Radio UJAT y los que nos están sintonizando por TV UJAT, bueno, sean bienvenidos en esta tarde. Hoy creo que vamos a tener un invitado de honor, ¿no? Así es. Pues permítame a mí también invitar aquí al maestro Arturo, es nuestro invitado de hoy. Él viene aquí a estar con nosotros en esta tarde. Déjeme leer su currículum, me mandó una pequeña reseña en su currículum, y eso es bueno, porque a veces nos mandan un ensayo, y nos mandaron una breve currículum. El maestro Arturo es licenciado en Economía, es maestro en Economía y doctor en Economía. Ha trabajado en el gobierno federal, estatal, y ha trabajado aquí en Tabasco, en la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tabasco. Se dedica a la investigación propiamente hecha ahí en la universidad donde él es director. Ha hecho mucha investigación acerca de la pobreza, es profesor de tiempo completo en la Universidad Veracruzana y además actualmente es director de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Veracruz. El doctor Arturo Bocardo Valle, es director de esta Facultad de Economía, vino con nosotros, qué bueno que está aquí, que lo tenemos visita aquí en la UJAT, maestro. Muchas gracias. Hoy, muy en particular en la DACE, en la División de Ciencias Económico-Administrativas, sabemos que vino invitado a presentar un libro de nuestro maestro y amigo, el doctor José Félix García Rodríguez, un libro intitulado Aproximación al estudio de la pobreza en México. Es en lo personal, y quienes formamos parte de este programa de Aprendamos Economía, lo felicitamos al maestro José Félix, porque hacer un libro es dedicación, es esfuerzo, es tiempo, es esmero, es trabajo. José Félix, felicidades, hermano. Gracias por tu obra, que vamos a leerla con interés en estos días. Maestro Arturo, hoy en la mañana que estuvimos en la conferencia con usted, habló de la problemática de Trump, que es un tema de todos los días nosotros aquí en el país. Y pues prácticamente hizo un comentario, una conferencia bastante interesante sobre este tema, que hemos hablado mucho. ¿Por qué abordar en su conferencia el enfrentamiento que tiene, fíjese, el gobierno de Donald Trump con las acciones de comercio, remesas, producción, empleo, deportaciones y frontera, el famoso muro, que realizan los productores de México con los que tienen tratos con los productores de Estados Unidos y de los que trabajan allá? ¿Por qué abordar el tema, maestro? Bueno, primero agradecerles la invitación y es un honor aquí compartir este espacio con ustedes. Hay una preocupación que me parece legítima de parte no solamente del gobierno mexicano, creo que lo compartimos todos como conciudadanos, porque vemos venir un cambio en las políticas de los Estados Unidos que pueden impactar severamente a lo que ocurre en nuestra economía. Nos lastima en dos ámbitos, nos lacera porque nos vemos como una nación ofendida, porque vemos una postura endurecida de parte del gobierno de los Estados Unidos, soberbia, con cierta, digamos, mirando hacia abajo a nuestro Estado mexicano, y eso nos lastima como nación, porque la hemos construido con orgullo. Los mexicanos nos sentimos
infinitamente orgullosos del país al que pertenecemos y evidentemente no nos gusta que nadie trastoque nuestra soberanía, eso en primer lugar, pero Claro. tiene también implicaciones económicas, implicaciones muy serias de orden social que pueden poner desde luego en riesgo la estabilidad que pues apenas estamos construyendo, estamos logrando y que me parece además una cuestión injusta que por factores exógenos, factores que no están ni siquiera en el control de nosotros, pudiéramos tener una desestabilización económica, caer en una situación que no es deseable para nuestro país y todo, me parece, por no entender en el contexto en donde nos encontramos. Todo por partir, todo por iniciar con una idea, pues, ilógica, infundada de no respeto, no considerar que nuestro país también es un país que contribuye a la grandeza de los Estados Unidos, que es una relación bilateral mutua en la que geográficamente estamos localizados y que a lo largo de los años hemos desarrollado para beneficio de ambos, no de solo uno Un de solo ellos. gobierno. Y fíjese que Fíjese, doctor, leía yo hace rato algo que se había filtrado de una cadena nacional de televisión en Estados Unidos, donde hoy Donald Trump va a estar en el Congreso, va a presentar su presupuesto, pero se filtra de que posiblemente hoy nos enteremos de una propuesta para que los inmigrantes ilegales tengan permiso para trabajar ahí. y paguen impuestos. Fíjense qué cambio radical de lo que hemos tenido en las semanas anteriores. Así es. Si esto, claro, esto lo tiene que aprobar el Congreso en Estados Unidos, si se llegara a realizar, bueno, sería una de las grandes reformas que ni con Obama se pudo llegar. De Entonces hecho- ya no sabemos de de hecho- Donald Trump. De hecho, lo que tú, ¿Qué va a explicas, pasar? que tú comentas, Gilardo, ya desde antes, ¿no? Desde antes de en la elección, la toma de protesta, todo esto, cambio ya en su forma. De hecho, reconoció que él tiene problemas en hablar con respecto Cómo a los... expresa como- sus como ideas. se expresa, dice, No, por eso usa el Twitter, dice o sea, que, los dice que dedos. siente él y lo reconoce, pues, que él tiene ese defecto, pues. ¿No será que le pase como cuando Fox, no? Quiso así el presidente. Sí, aquí por fortuna hay una serie de, un conjunto pues, de personas que están detrás de él, que tienen mucha experiencia también, que han vivido, Ah, sí, claro, claro. que parece que a lo que Trump le falta es conocer un poco de la historia de nuestro país, pero sobre todo conocer un poco de la historia del suyo, un poco de la historia del Su propio. propio país, ¿no? Sí, porque sí, yo no dudo que sea un discurso nacionalista, no dudo que sea un discurso que genera ciertas consistencias con su población, que es congruente, digamos, con lo que la gente quiere escuchar, pero es desatinado. Totalmente. Es desatinado y entonces desestabiliza la conducta de los países y por supuesto hace que el nuestro pueda tomar también decisiones que respondan a Y que- esto y que, y bueno, que sean inadecuadas, claro. sobre México- todo esto. Sí, es cierto, México ha sido un poco prudente. Por ejemplo, en las declaraciones ahora del secretario de... Vinir los dos, el Sí, de Estado, el de Defensa y el secretario de Comercio. de Economía, decir, bueno, si insisten en los aranceles... No contestamos nada. Nos Hay paramos, una dice él. prudencia. yo Una creo total que- diplomacia, Sí, diría diplomacia. yo. Dijeron ellos incluso, así, ¿no? que si empieza con los aranceles, nos paramos. No se van a mover, pero no contestamos nada, dice. Fíjate que hay una Hay que detalle- hacerla de guerrillero contra él. ¿verdad? Hay un detalle que dice, ¿por qué dije que el presidente quiso decir cuando Fox le quería defenderlo, Ah, no? bueno, lo que quiso decir. Resulta que viene el de Estado y el de Defensa con gobernación y acuerdos, muchos acuerdos, diferente a lo que Trump dice. Eligen al del sector de comercio, a Ross, y resulta que es accionista de una siderúrgica que está en la Cerro Carrera de la Trucha. Resulta que tiene un negocio en México que hace autopartes. Autopartes. Resulta que tiene otro negocio con la de industria inmobiliario. inmobiliaria, aquí en México. Sí, sí, Entonces yo creo que lo que pone Trump a esa gente para suavizar, por las locuras que él dice, como decías muy bien, ¿no? Claro. Un desequilibrado que habla, ¿no? Por todos lados. Bueno,
solamente para agregar una parte en la plática de la mañana, en la charla de la mañana, que no tuve oportunidad de demostrar porque el tiempo era de una hora, ¿no? Como es siempre el tiempo, ¿verdad? Fue un factor limitante. Pero habla precisamente de estas contradicciones en el propio muro. Si se fijan, el discurso hoy en día ya no ha vuelto a mencionar, no hay en ninguna declaración en donde vuelva atrevidamente a mencionar que México pagará por el muro. Ya no ha sido una mención. Es decir, ahora el tema es básicamente 20 mil millones, 22 mil millones casi del muro, que es la estimación que tienen, ¿verdad? 21.660 millones de dólares, que es una cantidad impresionante de dinero, ¿verdad? Y no lo ha vuelto a mencionar de cuál es el financiamiento de este muro. ¿Por qué? Porque pues, alguien le mencionó que efectivamente no había ninguna atribución legal para hacerle cargar a ningún país, en ninguna nación del mundo, por acciones deliberadas sobre mi protección. No existe, no hay ley que pueda permitir esto, no hay ley que pueda te obliga a pagar. Claro, no existe nada. Sin embargo, acá se nos volvió una preocupación también y creo que constantemente exigíamos pues una postura endurecida de nuestro gobierno y por fortuna nuestro gobierno no entró también, hay que decirlo, hay que decir también las cosas buenas, ¿verdad? Como dice el presidente, porque no entró nunca en esta confrontación del pago del pago del muro por parte del gobierno mexicano, porque no tenemos ninguna corresponsabilidad en eso. Yo más bien pienso, cuando se ponen ellos un poco tenso, el gobierno de México y los secretarios y la gente que hablaba, porque como ellos nos presionan mucho a los gobernantes mexicanos, como que hay muchos compromisos con ellos, ahí es donde empezó al sentirse incómodo. Sí. Pero cuando se ponen realmente la camisa y dicen no. A mí me llamó mucho la atención cuando dice el secretario de Economía de México, si empezamos a negociar en la mesa aranceles, nos paramos. No es que nos vayamos, sino mejor nos quedamos callados y que hablen ellos. Sí, porque una negociación más concertada, o sea, más adecuada. De igual manera fue con los refugiados, con las televisiones, que íbamos a recibir a todos. ¿Te parece que regresamos en el próximo corte? Seguimos hablando del comercio con México y los Estados Unidos. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso en su programa Aprendamos Economía, transmitiendo a través de TV UJAT en su canal 35.1 y por internet en www.ujat.tv. Además, nos puede escuchar simultáneamente en Radio UJAT, Voz Universitaria, en el 107.3 de FM en Radio UJAT. Ya estamos de regreso platicando con Gildardo, con Bolívar, con el maestro Arturo, hablando de las locuras de Trump y todas las cosas que hace. Yo quisiera Gildardo, tenemos la palabra aprovechar porque se nos va a ir rápido. Entonces, en la conferencia de hoy en la mañana me pareció una, pues, excelente por la integración, por los tres ejes fundamentales de la problemática de Trump, el muro, migración y el TLC. Me quedó una duda, ya en el cuadro final, donde se plantea algunas conclusiones, vamos a llamarle así, propone que el mercado interno, volver hacia el mercado interno por haber tenido ya una experiencia histórica, no era conveniente, sino lo importante era pues diversificar el comercio internacional y continuar con la política de crecer hacia afuera. ¿Esto hasta dónde nos puede llevar en un corto plazo, ya no mediano, cuando a nivel mundial se están generando corrientes como la de Donald Trump de ser nacionalista, proteccionista? Ya vimos el Brexit en Inglaterra, que aún oficialmente todavía están pendientes de iniciar su proceso de separación, pero ya en Francia está creándose una corriente, una mujer nacionalista que
empezó como Donald Trump, que nadie le da perspectivas de ir creciendo, pero vemos que esta mujer tiene un discurso que un partido de izquierda se queda corto con relación al manejo sobre los temas económicos. Entonces, ¿hasta dónde es válido plantear que lo correcto es crecer hacia el exterior, cuando hay, por ejemplo, ejemplos como China, que está replanteando a su mercado interno? ¿México no podría combinar esos dos aspectos? Sí, sí se podría, pero México ya aprobó también el desarrollo y el fortalecimiento de su mercado interno. El problema es justamente eso, que nos vamos a los extremos. México, cuando tuvo la oportunidad de abrir sus mercados, se tardó en esta decisión, no supo cuándo hacerlo. Cuando llega la apertura comercial para México, cuando tienen la oportunidad de abrirse hacia las fronteras, pues tiene a todas sus industrias protegidas y nunca les dio la oportunidad de competir con el exterior, de tal suerte que siempre tuvimos una eficiencia que estaba subsidiada, que estaba creada por el Estado, justamente por subsidiar todas las actividades económicas en nuestro país, las actividades productivas. Hoy en día es cierto que hay una corriente que parece plantear a lo largo del mundo con un discurso coincidente en donde los países del mundo vuelven a cerrar sus fronteras, buscan otra vez esa postura, digamos, nacionalista, que ha resultado congruente con la sociedad, pero económicamente es inconveniente. Y hay una sola razón que lo explica, y es la división internacional del trabajo, las eficiencias de las economías de escala. Negar estas posibilidades de que ahora, hoy en día, con la globalización, con la eficiencia tecnológica, con las comunicaciones tan desarrolladas, con tanta tecnología, volver a asumir que somos capaces de producir todo y en todo seremos eficientes, es revertirle las virtudes que tiene precisamente esta división internacional del trabajo, estas economías de escala, que finalmente el mayor beneficiado de todo ello es el consumidor. Y esa es la postura a la que había que apostar. Yo más bien creo como que las economías desarrolladas y industrializadas, entre ellas la de nosotros, las más representativas, porque entramos tarde al mercado, claro, al mercado globalizado, las reformas las están haciendo cuando otros ya están queriendo salir del neoliberalismo, como que es un respiro que están teniendo ellos para recomponer, porque no se acordará cuando entraron en la parte del liberalismo económico en el siglo XIX, llega en el siglo pasado a mediados, pongo una crisis que provoca ese modelo económico. Entra el rescate con Keynes, con su modelo de la inversión pública, vuelve a recomponer la economía y entran de nuevo con el neoliberalismo, se llama neoliberalismo, con el mismo liberalismo económico como nuevo, con otro esquema de mundo, con otro esquema de países, con otro replanteamiento muy diferente, en donde ya se forman bloques, y lo que ya conocemos de eso. Claro. ¿No? Lo que le criticaron al proteccionismo pasado, con Keynes, es que decía que no cobraba impuestos, no existía una política fiscal apropiada ni monetaria, y que el gobierno no captaba impuestos por esa parte. Pero hoy por hoy que hay una política fiscal diferente a la de los años 70 hacia atrás, 80, yo creo que es el momento en que la crisis que hay en el mundo y que nos afecta a nosotros, yo creo que la parte proteccionista no están equivocados los norteamericanos, de volver a recomponer su economía, a centrarse y a recoger lo que habla de fuera, es lo que la idea que tiene Trump, regresar a ese proteccionismo y vuelven a tomar otro respiro. Repatriar capital. Lo que está. Muchos de los suyos se fue a China. Ese es el problema que comentabas, el gran déficit con China, porque muchísimo capital norteamericano y empresas norteamericanas se fueron a China, con el mito de que no pagaban salario, sino bajo porque le daban comida, hospedaje, pero al final de cuentas los más bajos mínimos somos los de nosotros. Pero yo creo que como que los gobiernos, los que han entrado al juego de la economía globalizada y del neoliberalismo económico, son todos, como que están buscando, viendo cómo recomponer, porque la recesión mundial afecta a todos. En ese menester han estado, yo así lo veo, no de esa manera. De hecho, este movimiento que habló usted de globalización tiende a eso, pues las empresas tienden a eficientarse. ¿Y dónde lo van a hacer? Esas economías que como la... Buscando la protección del Estado, mientras se recomponen.
porque la crisis es mundial. Ya que la Lagarde dice en el 2013 cuando viene a México y que empieza a recomendar la famosa reforma que empezaba a enseñar, y le dice precisamente que le preguntaron que la recesión empezó en el 13, dice, por lo menos llevamos 10 años esta recesión mundial, o sea que regresaríamos a la tranquilidad económica en el 23, más o menos. Entonces, no es el corto plazo. No es el corto plazo la crisis y recesión que hay en el mundo, ¿no? Gildardo, te quité la palabra, hermano. No, yo esa pregunta, nada más para la otra. A mí me está resaltando mucho, sobre todo creo que hoy en la noche vamos a tener claro ya una posición más oficial del gobierno de Donald Trump. O sea, la política fiscal que está planteando o que van a plantear, se ha filtrado que quiere reducir al 15 o al 20% el impuesto a la renta. ¿No? Sí. Se ha planteado que el impuesto de 7 tablas al impuesto al producto del trabajo lo van a reducir a 3 y también es una baja tremenda. Independientemente del impuesto a las importaciones, si el gobierno norteamericano hiciera un planteamiento de este tipo, ¿qué repercusiones podría tener con nuestra economía? Positivas. Las repercusiones, los cambios en su política fiscal que ha anunciado Trump ahora, de llevarse a cabo, tendría un impacto positivo en la nuestra. Porque esto tendría a permitir la flexibilidad en inversiones y justamente lo lograría a través de una tasa impositiva con una visión distinta. Porque la visión de la tasa impositiva en nuestro país es recaudatoria. Es evidentemente una tasa que históricamente ha sido un mecanismo a través del cual el Estado recauda. ¿Por qué? Porque tiene que satisfacer ciertas necesidades que son del orden público y que le corresponden al Estado históricamente o las ha asumido como tales. Esta flexibilidad en las tasas de interés que contagiaría también efectos fiscales en México provocaría otro tipo de acciones en términos fiscales y la expectativa que se tiene al respecto, yo la califico como benéfica porque provocaría, incentivaría a la inversión productiva en nuestro país. Entonces me parece que ahí tendríamos que aprovechar, ¿verdad?, la propuesta estadounidense, porque tenemos una relación comercial, política y de muchos órdenes con los Estados Unidos, y el efecto para nuestra política fiscal se esperaría que tuviera un cambio en esta directriz de nuestra política. De hecho, nos adelantamos en las zonas económicas exclusivas con todo un planteamiento fiscal. Efectivamente. O sea, llevamos la delantera a los norteamericanos. Así es. Esa es una virtud nuestra como país. Sí, yo le quisiera preguntar, porque quizás está fuera de tema, pero no estuve en la mañana en la reunión, pero estas vaivenes de Trump en cuanto a su estabilidad emocional, que lo ha llevado pues a hacer disparate, ¿no? Con lo del Oscar también ya en sus declaraciones. Así es. ¿No? Que era un psiquiatra. No le lleva esto a que, como dicen hoy en la mañana en un noticiero, pusieron a tela de juicio si no llegara a cumplir su periodo de gobierno. Oye, fíjate que el tiempo se nos va a nosotros y tú tienes que partir a ese compromiso que tienes. De verdad te agradecemos que hayas estado con nosotros aquí en este programa. Al contrario. Está abierta la invitación cuando vengas por acá. Aquí tienes que estar con nosotros. Pero toda la hora. Toda la hora. Toda la hora. Que no haga otro libro nuestro amigo Félix para que para así... el segundo libro. Y con todo gusto, ¿no? Yo agradecerles mucho el tiempo. Yo creo que sí. No sé si le puedes contar tantito a Bolívar algún... ¿Era pregunta o comentario? Bueno, con respecto a salirme un poco allá, es que hoy en la mañana hubo un debate en cuanto a la permanencia de Trump, por todas sus declaraciones no congruentes. Y que era probable pues que no terminara. No, esto yo creo que no va a ocurrir. Los Estados Unidos han ejercido su democracia, han ejercido su proceso electoral. Trump tiene una seguridad nacional intensa, tiene todos los mecanismos para su protección, de tal suerte que si quisieran hacerle un atentado tendría que venir de su propia nación. Es imposible que a través de otra nación no lo hubiesen elegido. No, definitivamente. Y ya tiene su vocero, sí, lo que quiso decir. Así es, yo lo planteo así, él seguirá ahí y tendremos nosotros que
establecer condiciones, ¿verdad? Condiciones para que nosotros también sigamos participando en esta relación bilateral con éxito como lo hemos hecho hasta ahora. Qué bueno que viniste con nosotros, qué bueno que estás en este programa con nosotros. La verdad es interesante tu plática. Lástima que fue un cortito. Te lo agradecemos. Pero yo al contrario, les agradezco. Esta es tu casa mucho. y cuando vengas, adelante. Muchas gracias a todos. Muchas Pues gracias. llámenos al 351-1596 y estamos en llamadas. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos Economía. Ya estamos de regreso en su programa Aprendamos Economía. Estamos en su canal 35.1 de TV UJAT y también simultáneamente en el 107.3 de FM en Radio UJAT. Llámenos a este teléfono que tenemos en cabina, es el 358-1596. Esperamos sus llamadas. Vamos a iniciar en este bloque, a analizar lo que es la noticia de la semana. Nosotros acabamos de despedir a nuestro invitado, el doctor Arturo Bocardo, y bueno, seguimos con el programa nosotros. Y vamos a hablar hoy. Por ejemplo, tenemos una noticia interesante, la deuda del gobierno del país, que decían que era el 3.5 y resulta que se han endeudado mucho más. Por otro lado, la deuda que contrajo Pemex vendiendo bonos en Europa, juntando más de 15.000 millones de euros. Y también la que decían que estaba ya casi en crisis, la Comisión Federal de Electricidad, resulta que tuvo 85.000 millones de pesos de utilidades en el año pasado. Entonces, esos son los temas que iniciaremos a platicar en este primer momento y después que los agotemos entraremos a analizar lo que es la inversión como factor o indicador importante en la economía. Maestro Gildardo, tienes la palabra. Bueno, creo que la semana pasada tuvimos una noticia que en lo personal llamó mucho la atención porque se empezaron a dar cifras del cierre del 2016 y resulta que nuestra deuda el año pasado fue de más de 22.000 millones de dólares. Sí. Y con este monto que se maneja, bueno, rebasamos casi, estamos llegando a los 450 y tantos mil millones de dólares. Habla del 50% del Producto Interno Bruto, ¿no? Del Producto Interno Bruto, o sea, medido en dólares. Esto, ¿qué representa la deuda para nuestro país? Bueno, nada más hay que checar en el presupuesto la parte que se destina para pagar los intereses y vamos a ver cómo el servicio de la deuda, ¿no? El servicio de la deuda se ha ido incrementando, no solamente por el crecimiento del volumen de esta deuda, sino también por la volatilidad que ha tenido nuestra moneda con relación al dólar. Claro. Aunque sean plazos fijos, el pago de los rendimientos del crédito internacional, si hay un incremento en la tasa de interés, bueno, implica que se renegocia o se tiene que pagar más dinero por este servicio. Pero esto se complica más si nuestro tipo de cambio se vuelve más volátil con relación al dólar. Y yo creo que el incremento de la deuda externa para nuestro país es un foco rojo que si no se toman medidas específicas, que ya algunas instituciones calificadoras a nivel internacional ya lo han estado planteando, bueno, vamos a tener problemas serios. ¿Tú qué decías, Bolívar, Sí, con la calificación con que tienen respecto a ahorita, eso, ¿no? con la calificación de que tiene ya de un peligro, un foco rojo. Pero eso lleva todavía aún más la expectativa que tengan en la economía. Por ejemplo, todos los pronósticos en este trimestre, todos están a la baja. Tasa de desempleo, la inversión, el consumo privado, todos tienden pues a la baja. ¿Qué trae como consecuencia esto?
Es que acuérdate que este primer trimestre del año la economía de México no crece. Se estimó que el 0.5% sería lo que crecería la economía en este primer trimestre. Sí, lo estimado. Pero Lo estimado. está- Y lo real es otra cosa. Sí, están por debajo, pues, están por debajo. Menos del 0.5%. Así es. Ahora, la otra razón es Apenas estiman 1.2%. a nivel nacional, todo el año. Todo el año. Pero aquí, en el primer trimestre, es el 0.5, menos del 0.5% en este primer trimestre. Aunque se hable que hubo empleos y no sé qué más. El otro detalle es que esta calificadora Moody's, algo así, que es la que califica a México, ya ves que le ponen A, triple A, para bajar 200 y tantos puntos tiene como riesgo país, y eso ya lo venían calificando desde el año pasado. De hecho, tuvimos un programa de ese tema, ¿no? Sí, ese tema Y nosotros comentábamos de que que se la habían agarrado con México, porque es que como que los que mueven los hilitos de los dineros en el mundo, de la crisis financiera mundial, como que van agarrando algún país o algún lugar en el mundo, y resulta que comentamos el caso de México. Pero es una realidad, ¿no? Cuando nosotros sacamos esa cifra de que llega la deuda al más del 50% del Producto Interno Bruto, es un focote rojo que tiene el gobierno mexicano, porque no tiene ya otra capacidad de endeudamiento. O sea, sus límites. Llega hasta una cantidad. Nada más para tener una idea de cómo ha crecido la deuda externa del 2009 a la fecha. En el 2009 eran 168.145 millones de dólares. de dólares. Y actualmente son 432.472 millones de dólares. ¿Y cuántas son las reservas internacionales del Banco Central? 178.000 millones de dólares. No alcanza para pagar. No llega a Es los por eso el 200, foco rojo y la calificación que le hacen esas calificadoras transnacionales al gobierno mexicano, ¿no? Inclusive cuando comentábamos en el programa de que la misma iniciativa privada quiere poner como un comité que supervise el gasto del gobierno, ¿no? Esas son las cosas difíciles que hay, pero se le califica, por eso al gobierno le han estado poniendo estos puntitos rojos, porque ya su capacidad de endeudamiento era otro. Sí, y se se está decía que no se rebasando, iba a pues. endeudar, y resulta que hicieron todo lo contrario, ¿no? Sí. Más del 50% del PIB es una situación bastante difícil y comprometedora del país, ¿no? del país. Sí, es cierto, no encontramos pues una salida a este problema. Claro. Se va complicando más cada vez. Y curiosamente, cuando hablamos de deuda externa, no es un compromiso, no es un crédito que sea el gobierno que tiene, nada más. Ahí la iniciativa privada, los empresarios también tienen deuda en el extranjero. Donde el gobierno es aval de ellos. Acuérdate que son sus Y son 88.000 millones de dólares la de deuda dólares, de ellos. Pero la de ellos tienen recursos para pagar. Porque echan mano de sus negocios, echan mano de sus inversiones, de sus deudas, de sus montones de miles de dólares que hay afuera del país. Que es un tema, el gobierno está repatriando dólares, ¿no? Que es un tema que vamos a ver más tarde, ¿no? Por eso, pero el gobierno está repatriando dólares, ¿no? Aquí en el país, porque los invirtieron mucho más de la deuda del gobierno. Sí, pero lo que decía Gildardo es que eso es muy delicado, pues, porque hace ¿cómo se llama? Una dependencia, ¿no? Claro. De poder negociar, es ir incrementando la deuda cada vez más. Hacienda, hay un dato que tiene Hacienda que dice que más de 2.642 millonarios mexicanos tienen afuera su dinero, en Suiza o en Estados Unidos. Entonces, esa es la idea que tiene el gobierno mexicano, repatriar ese capital para que venga acá. El caso es Slim. ¿Por qué empieza a voltear a México? Que va a fabricar autos, que va a hacer autos eléctricos. En el 2018 tendremos el primer auto mexicano aquí en el país. Eléctrico. Porque es un negocio, ¿no? Tenemos muchos autos hechos en México. pero que nacional, con tecnología sí, nacional. Dice él que sí. Está en chino. Porque Dice él eres que sí, China. hermano. Tiene que creerle a ese hombre que tiene Eres China la tecnología. De China, pues, pero apropiada. Tiene que creerle a él, porque al final de cuentas es dinero que está repatriando este país. Es hecho en México, pero no tiene nada de mexicano, nada más es la etiqueta. Porque hay tecnología mexicana de autos que no habían sido financiados, mexicanos que han armado autos eléctricos, que andaban buscando cómo financiar y registrar su patente
en el registro de patentes en el país. Uno anda buscando quién le financie. Precisamente, o sea, la inversión así que sea directa, pues productiva, es esa, ¿no? O sea, te da el confort de las tecnologías nacionales. Claro. O sea, Yo pienso que el meterse a ese nicho, el gobierno, estos empresarios, es para no enfrentarse con las otras que fabrican puros autos con gasolina. Es un nicho que casi todavía no se ha vuelto a ver, el de los autos eléctricos, y los híbridos que tienen otras empresas. O sea, como que se O están otra poniendo. empresa que fabrica las baterías. Pero al final de cuentas yo creo que es un acierto que estos empresarios mexicanos fabriquen autos aquí en este país. Pues, regresando a lo que estamos tocando, el tema del endeudamiento, creo que es un tema bastante interesante porque nos pone a analizar en algo que también nos compete a nosotros como mexicanos. La otra parte, Pemex, es el otro punto que queremos analizar nosotros. Pemex, como empieza la crisis política con el gobierno de Estados Unidos, ya no fondeó dinero en Estados Unidos, sino fue a fondear a Pemex en Europa. Y hace creo como en el mes de febrero, el mes de enero, o en diciembre, lanzaron unos bonos al mercado europeo y captaron primero 4.000 millones de euros para liquidez. Volvieron a lanzar otra emisión de otros 10.000 millones de euros, algo así como unos 15 o 16.000 millones de euros que Pemex colocó a mediano plazo con los europeos. Lo que a mí me pone a pensar es, han dicho que Pemex ya se vino a menos, que ya no produce, que ya bajó la producción. Si fuera así, ¿por qué le dan dinero en Europa? Y 14 o 15 mil millones de euros. Yo creo que esa forma de engañar se me hace rara, porque una empresa en crisis nadie te presta dinero. Y, O te la compran, más o no te prestan. aún si vimos los comentarios del presidente, ¿no? Que volverá en el corto plazo a hacer Pemex lo que era antes. O sea que va a dar marcha atrás con lo que ya se viene iniciado con la reforma, porque no funcionaron. No, que las reformas van a funcionar, y van a hacer que Pemex sea otra empresa productiva como hace años. Por eso, Pero y esto que tú estás comentando da para atrás, ¿no? va para atrás. No, yo creo que el planteamiento que está haciendo Pemex como empresa productiva del Estado, de alguna forma se están viendo algunos resultados. Dime uno. La pérdida del año pasado Dime un resultado. fueron 296.000 millones de pesos al cierre del año pasado, lo que perdió en el Pemex. 2016. Pero en el 2015 fueron 713.000 millones la pérdida. O sea, de 713.000 millones a 296 implica un reacomodo en costos. ¿Pero por qué la perdieron? Empezaron a cerrar las válvulas de los pozos y de afuera aquí en Tabasco, ¿cuántos están cerrados? Entonces, obviamente, dejas de producir petróleo, no exportas, no vendes, la empresa empieza a quebrar. Bueno, yo no lo vería tanto así. Yo creo que Ahora, su replanteamiento, lo que tú dijiste, el replanteamiento que están haciendo, Claro. 35.000 empleados el año pasado quedaron afuera. ¿Te Fuera de parece esa que parte. continuamos rato al corte? En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso en su programa Aprendamos Economía, la economía del siglo XXI, en su canal 35 de TV UJAT, y también simultáneamente nos pueden escuchar en Radio UJAT en el 107.3 de su FM. Llámenos, estamos aquí para contestar sus mensajes en el 358-1596 y seguimos platicando acerca de los temas de la semana. Hablamos del endeudamiento del gobierno federal, hablamos de Pemex que se endeudó también, y vamos a revisar también un poco lo que son la empresa del Estado, que es Comisión Federal de Electricidad, que no está endeudada y tuvo una utilidad de 85.000 millones de pesos. Seguimos platicando con Gildardo de Bolívar sobre este particular. Gildardo, hablemos de la Comisión Federal de Electricidad. No, a mí me gustaría ¿tú quieres hablar cerrar sobre Pemex? sobre Pemex. Ok, Yo creo adelante. que
Indiscutiblemente, Pemex es una de las columnas vertebrales de nuestro país. Las medidas que están tomando de hacer productiva o simplemente de ser más eficiente esta empresa, bueno, con los datos que mencionábamos de cómo varía la pérdida del 2015 al 2016, pero... Hoy ya no. No, Hoy ya no. y en este año tienen metas muy interesantes, por ejemplo, reducir el costo de $9.40 del barril a Explotar. 8.30. O sea, ese es uno de Bajar costos. Bajar costos. O sea, eso significa, si bajan costos y el Mayor nivel rentabilidad. del precio internacional, Mayor rentabilidad, mayor utilidad, va a haber más competencia margen, a nivel más mundial. margen y de parece que todo eso se está reflejando. Pero además hay otro dato interesante, el volumen de la producción de Pemex se ha reducido. O sea, el año pasado tuvo una Sí. reducción y este En año 2 millones de parece ser, barriles, van a seguirse reduciendo. Sí, reduciendo porque así está. Y el ingreso, pues de alguna manera, se reduce el ingreso de la empresa por el volumen de producción Claro. que se está dando. Que tiene que ver los costos, pues, que tiene que ver los costos. Al para poder reducir amortiguar. costo tiene mayor posibilidad de Ok, mejor de utilidad. Yo amortiguar. creo que esos son factores muy interesantes y hay que hacerle seguimiento a la industria petrolera para ver si realmente puede iniciar de una manera productiva, como lo dice una empresa Así se dice productiva del Estado. su nuevo nombre como Sí. empresa productiva del Estado. El gran reto es su deuda que tiene. Si llega a contrarrestar las pérdidas, que no es tan sencillo el cierre del 2016, el monto que decíamos, pero si este monto lo sigue reduciendo, bueno, yo creo que al empezar a obtener utilidades va a poder la empresa responder de una manera más eficiente sus compromisos de deuda. Y eso va a dejar de ser un boquete y una presión para el presupuesto del gobierno Lo que federal. tú dices, mira, yo creo Puede que ser que esa sea la iniciativa que dice el presidente, pues, de que volverá a ser una nueva empresa productiva. Porque también estaría en función al nivel mundial, ¿no? O sea, Claro. la producción mundial de esto, Claro. el precio mismo, que en ese entorno se va desarrollando, ¿no? Claro, y como te decía hace un rato, si no fuera rentable, si no fuera empresa altamente rentable, no le iban a dar 14.000 millones de euros en Europa. Sí, por la otra parte. ¿no? Por esa parte. Lo otro es, no podemos decir que bajó la producción. Sí, sí bajó, pero caramba, revisa los pozos de Tabasco. Por decir algo, de 180 pozos están abiertos solo 18. O sea, nada más abrirle la llave otra vez y empieza a sacar petróleo de esos pozos. Siempre y cuando el precio Lo que yo, del por eso, mercado pero hay un detalle. lo permita. Eso que está la rentabilidad, el Pemex ha despedido miles de trabajadores. Sí. Miles. Entonces, al reducir mano de obra, obviamente va abaratando o abatiendo, mejor dicho, los costos de producción. Y ahí es donde va a empezar la competitividad. Y yo seguramente Pemex no es una empresa en quiebra, ni está terminada, sino es una empresa que está recomponiéndose como empresa del Estado. No puede ser decir que no es negocio cuando lo único que hacen es sacar el petróleo y comercializarlo donde hay. No puede ser que no es negocio si tenemos unas refinerías que pueden refinar ese petróleo que aquí se obtiene. Yo no veo esa empresa así. Bueno, ¿o será que sea posible más refinadoras, Gildardo? ¿Más refinerías? Echar a andar las 6 que hay. Aunque Bueno, simplemente de podría las andar las 6. seis- De las 6 no trabajan. Por eso, echar a andar las 6 refinadoras. O eso- asociarse con capital. Ahorita se estaban asociando en unos proyectos de inversión. Creo que si no tienen capital, en lugar de irse a seguir endeudándose, Podría ser buscar Como socios. hacían antes, mixto. Así Privado y es. gobierno y echar a andar las 6 refinerías que hay en el país. Simplemente se ponen a andar. Comentamos la vez pasada. Se importa el 63% de la gasolina que consumimos en el país. Ahora, y eso que no están funcionando al 100% de las refinerías. Si fuera Bueno, así, sí, exactamente. sería otra cuestión. Pero sería una estrategia que no funcionara al 100%. Yo creo con que respecto al habría al que nivel ver. internacional. ¿no? Habría que ver. Bueno, Pemex. Es lo que estamos viendo, Pemex. Comisión. Comisión. Bueno, vamos a hablar de lo interesante del gobierno federal. Ya desde el gobierno federal decían que la CFE también era una empresa en quiebra,
que la iban a privatizar, que no era rentable, y resulta que reporta la CFE este año pasado 85,000 millones de pesos de utilidad. Opinamos, Bolívar. Pues me sorprende esa noticia, porque eran precisamente de las otras empresas que estaban en la condición que están, ¿no? Pues creo que aquí está difícil, ¿no? Está difícil distribuir ese beneficio, ¿no? Si es una empresa que está diciendo ¿cuántos millones? 85,000 millones de pesos fue su utilidad. 85,517 millones, Bueno, para le ser agregó el más. resto. Más a punto, ¿no? Pero son 85,000 millones de pesos, que es una utilidad que, a ser empresa del Estado, que siempre anda quejándose de que le roban la gente, que no le pagan, que tienen una lista de los que no pagan, de morosos. Imagínate entonces. Pero bueno, ¿dónde va esa grandísima utilidad? No hay esa parte, en la noticia no hay esa parte. No hay esa parte, yo creo que sí. No, lo que sucede con relación a la Comisión Federal de Electricidad venía arrastrando una pérdida. Todavía en el 2015 hubo una pérdida como de 30 y tantos mil millones de pesos. Es ahora en el 2016 que por primera vez tiene utilidad, le llaman bruta, no utilidad, antes de pagar impuesto, refleja, claro, al momento de pagar impuestos se va a ir esta utilidad, que es uno de los esquemas pendientes con relación a ser eficiente tanto a la Comisión Federal de Electricidad como a la propia industria petrolera. Sí, porque fíjate que nosotros en programas anteriores vimos la proyección de la Comisión, alzas en las tarifas cada mes. Es que es parte, O sea, es parte de ese, o sea, es ese proceso, ¿no? Están metiendo menos subsidios al costo de la luz. Los consumidores están pagando más energía eléctrica y de alguna forma ellos están obteniendo porque a las familias sí, mejores. A las familias sí funcionaba ese famoso subsidio por temporadas del año ya, pero eso no se ha quitado, eso sigue. Fíjate que tenemos una pregunta aquí de nuestro TV Escucha, porque vino por radio, de aquí el Jonathan Compán, alumno de comunicación, y nos dice que en México percibimos que hay un cambio en la importancia geoeconómica del país, pero ¿cómo es visto por las empresas multinacionales, en este caso norteamericanas? Es decir, que hay un cambio geoeconómico, pero ¿cómo lo visualizan las empresas transnacionales, en este caso las norteamericanas, ese cambio que hay en el país? ¿Cómo lo visualizan estas empresas? Dice así, que en México percibimos que hay un cambio en la importancia geoeconómica del país, en la geografía económica del país. Pero ¿cómo es visto, cómo lo ven estas empresas multinacionales, en este caso las norteamericanas? Pues al venir a invertir a México, al ampliarse, al promover el desarrollo manufacturero, yo creo que lo están viendo positivo, están viendo que el país no solamente tiene personal capacitado, las condiciones laborales son óptimas para ellos, el costo del valor de la fuerza de trabajo pues le representa grandes ahorros, y bueno, en ese sentido hoy podemos presumir que en el aspecto manufacturero que México ya no depende de exportación de materias primas, sino que el peso fundamental ya de nuestra balanza comercial son las manufacturas, producto de la inversión de las empresas transnacionales. Agradecemos la llamada de este muchacho, Jonathan Compán, que es alumno de Economía. Gracias por llamar, Jonathan, te agradecemos tu pregunta a tono. Ya estamos en la recta final del programa, vamos a ir centrando ya nuestras opiniones, nuestras conclusiones sobre el tema en particular. No nos alcanzó a revisar el parte central que es hablar de la inversión en este país, pero vimos tres aristas importantes. Por un lado vimos
el endeudamiento que tiene el gobierno federal, por otro lado también Pemex que se ha endeudado y por otro lado también vimos la parte de las ganancias de la Comisión Federal de Electricidad. Superávit de la... ¿Tus conclusiones, Boli? Pues mira, esta parte es benéfico, pues, manejar esas cifras tan grandes. Pero yo siento que tendría, esa empresa productiva tendría que hacer una retrospectiva hacia el sector, porque me extraña, pues, que de repente un superávit cuando venía arrastrando deudas, y para subsanar eso había incrementado las tarifas, que el año pasado las pronosticamos en enero, cada mes iba aumentando, ¿no? Pues eso me hace... Muy bien. Es que no hay... Gildardo, perdón. Es que una cosa es la deuda y otra cosa es la operación de un año. La inversión que hagas, los costos que operes y lo que vendas. O sea, el 2016 tienen utilidades. Eso no tiene nada que ver con la deuda. La deuda Qué es bueno algo que vimos esta parte. Yo creo que por hoy termina nuestro programa Aprendamos Economía. Gracias por sintonizarnos, por escucharnos. Nos vemos el próximo martes aquí en su programa Aprendamos Economía, en su canal 35 y por Radio UJAT, todo en vivito aquí. Los que estamos presentes nos seguimos viendo el próximo martes. Hasta pronto. Esto fue Aprendamos Economía, las finanzas en la universidad del siglo XXI.